A grabar esto. Entonces, este programa analítico, ¿cómo va a estar constituido o cómo se va a armar? El programa analítico es el documento que es el producto del proceso del codiseño que ustedes van a hacer junto con su colectivo escolar y que plasma la contextualización que realizan a partir de los programas sintéticos de acuerdo con las condiciones de su situación comunitaria y escolar. Este análisis se tiene que hacer dentro de los consejos técnicos escolares, ya sea en la fase intensiva, que es una semana antes de iniciar el ciclo escolar, o en el caso de la fase ordinaria, se sigue pues todavía trabajando en ello. Dentro de este programa analítico, nosotros vamos a considerar el contexto interno y el contexto externo. Dentro del contexto interno, pues vamos a ver con qué infraestructura, con qué materiales, cuáles van a ser los alumnos con los que vamos a trabajar, cuáles son sus edades, sus características físicas, sus características emocionales, sus habilidades, sus actitudes, sus destrezas, sus potencialidades, o sea, absolutamente todo lo que podamos identificar, así como también el conocimiento previo que ya traigan de la anterior fase, del anterior nivel o del anterior grado o incluso hasta el tipo educativo que en este caso pues a ustedes no le corresponde. Pero sí es importante nosotros considerar que este programa analítico pues ustedes lo tienen que hacer, por lo cual, ¿de dónde van a sacar toda esta información del contexto interno? Preguntándole directamente a los alumnos, haciéndoles una evaluación diagnóstica, teniendo la información de calificaciones, información de sus padres de familia, si tienen algún prefecto, orientador que haya trabajado ya con ellos, pues ellos los conocen, saben qué problemáticas familiares, saben qué problemas académicos tienen y toda esa información se va recopilando. Esa información pues se va a compartir en colectivo docente porque cada uno de ustedes pues va a observar cosas distintas. Por ejemplo, si ya trabajó un docente con ese alumno en otra fase, en otro grado, pues ese maestro va a decir, tal alumno de por sí tiene esas actitudes, tal alumno de por sí se le complica poner atención, aprender tal cosa, se les complica las matemáticas, se le complica por ejemplo, no sé, el inglés se le complica algo, pero yo tenía yo esta estrategia y de esa manera me ponía atención. O yo utilizaba tal metodología y funcionaba porque él aprendía o le mostraba videos o se empiezan a compartir pues también sus experiencias. Y esta información pues se va recabando, se recopila y ustedes esa información pues ya la tienen para poder apropiarse de esos contenidos. Recuerden que la nueva escuela mexicana busca una educación de excelencia, una educación integral y por lo cual pues va a considerar las necesidades, intereses, estilos, ritmos de aprendizaje y todo lo que se requiera para darle este protagonismo al estudiante. Él va a ser quien construya su propio conocimiento y el maestro actualmente pues debe de fungir como un guía. En este caso, una vez que nosotros ya tenemos esos datos de la manera en que la podamos obtener, también vamos a checar la parte externa. ¿Qué está ocurriendo fuera de la escuela? ¿Qué está ocurriendo con problemáticas de la sociedad, problemáticas de su colonia, problemáticas de la localidad, del municipio, así como también problemas que puedan tener fuera de la escuela? A lo mejor tienen problemas familiares, necesitan a lo mejor trabajar y en el caso de niños pequeños, pues a lo mejor van a depender todo el tiempo de sus papás, pero también hay factores de riesgo fuera de ellos, donde esos factores de riesgo les van a perjudicar a que ellos puedan cumplir con la educación obligatoria y en algún momento pues lo dejen, quieran dedicarse a otra cosa, no presten atención a eso, sino que estén pensando en ese problema, pero también dentro de esos problemas
nosotros tenemos la oportunidad de implementar proyectos, de implementar actividades, de atenderlos, porque ya vimos que también nosotros pues vamos a fungir como la guardia y custodia de ellos y la escuela se convierte en su segundo hogar y tenemos que estar alerta pues también a todos estos factores a los que puedan estar expuestos, ya sean que los potencien y puedan pues estar motivados a continuar estudiando o también pues que en algún momento quieran desertar, quieran abandonar la escuela y nosotros pues tenemos que también atender esas problemáticas. ¿De qué manera nosotros vamos a utilizar este contexto interno y contexto externo? Vamos a decidir cómo vamos a organizar nuestros contenidos. Nuestro programa nos sugiere contenidos. Pero si esos contenidos necesitan adaptarse, necesitan hacer ajustes razonables o necesito primero agregar contenidos nuevos porque lo requiere por necesidad de donde estoy trabajando o mis alumnos necesitan primero que se atienda a cierto problema, pues yo voy a integrar esos contenidos, pero también tengo que ver forzosamente los del programa sintético junto con sus procesos de desarrollo y de aprendizaje. Entonces, esto me permite poder darle esa pertinencia que veíamos dentro de la nueva escuela mexicana, que nos decían que tiene que cumplir con ciertas características. Una de ellas, pues, es la pertinencia y esa adaptabilidad que nosotros tenemos que, ese conocimiento tiene que ser significativo para el alumno, tiene que ser relevante, tiene que ser aplicable, porque si ese conocimiento que nosotros dentro de esa contextualización nosotros solamente le queremos dar un contenido que para él no le beneficie en nada, pues no va a ser significativo, no va a ser relevante y por lo tanto no va a ser con esa pertinencia y con lo que busca la nueva escuela mexicana. Los programas sintéticos se hicieron pensando en un ideal de alumnos, en un ideal de escuelas, pero el docente es quien realmente lo vive y él es el que dice, esto sí aplica para mi escuela, esto necesito adaptarlo o simplemente esto necesito verlo completamente distinto, pero yo voy a decidir cómo hacerlo. Y dentro de esto, el docente pues va a decidir todo lo demás. Ahora, ¿qué es que en este caso nos dice que se puede ver como una segunda etapa que se fundamenta en el conocimiento del plan de estudio y el análisis sistemático tanto de las condiciones institucionales como del conjunto de experiencias docentes frente a temas a desarrollar? Se adecúa a las condiciones concretas en las que se realizan los procesos de enseñanza y aprendizaje, a las particularidades del colectivo docente, así como a las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. El programa analítico es una estrategia para la contextualización que los maestros como colectivo escolar llevan a cabo a partir de los programas sintéticos de acuerdo con con las condiciones de su situación comunitaria, escolar y particular de su grupo escolar. Reconoce al maestro como un profesional con saberes disciplinarios, pedagógicos, curriculares y experienciales. Es un sujeto que nunca acaba de aprender, nunca acaba de idear una nueva situación didáctica porque sus alumnos y contexto son dinámicos. El cambio curricular cobra vida en las aulas. Y nosotros, dentro de estos cambios, aunque vivan alumnos dentro de la misma comunidad, aunque tengamos grupos, van a cambiar cada uno de ellos de los alumnos. Por lo tanto, por eso es importante que se adapte este programa sintético y se cree el programa analítico. ¿Qué es lo que nos dicen acerca del programa del plano didáctico, que es la planeación? No existe un formato que se llene con alguna receta. Implica organizar de una manera específica varias de las acciones
que ya se llevan a cabo en la escuela. ¿Cómo se va a integrar también este programa analítico? Se tiene que elaborar y analizar, así como también evaluar durante el ciclo escolar en las sesiones de consejo técnico escolar, además de los espacios de formación docente. Este formato, a ustedes se los van a proporcionar sus autoridades escolares. Se los puede mandar supervisión y va a ser un formato con el que ustedes ya están trabajando o van a trabajar. Pero también en algunas escuelas no existe un formato, no se los proporcionan y tienen que recordar nada más qué elementos integra el programa sintético, el programa analítico y las metodologías, cuáles son sus fases. Igual la evaluación formativa. Todo eso lo tienen que integrar dentro de su planeación y ustedes pues también pueden tener la libertad de crear su formato dependiendo de las indicaciones que pues reciban de su autoridad escolar. El programa sintético de estudio va a ser esos contenidos nacionales. Después va a venir este proceso de apropiación, articulación y contextualización. Ustedes van a tener esos contenidos nacionales, pero ya después los van a contextualizar y ya van a estar contextualizados. También cuando ustedes estén haciendo esa contextualización, van a ver o van a identificar que hay contenidos que son necesarios incluir en su clase porque hay alguna problemática, hay un alumno con alguna discapacidad, con alguna dificultad para aprender, con algo que se necesita pues también incluir dentro de esas clases y eso se llama codiseño, lo que no está contemplado dentro de los programas sintéticos y no se puede adaptar, de por sí no está contemplado, eso se conoce como diseño porque es algo local, es algo que requiere el lugar donde estoy trabajando o las personas con las que estoy trabajando. Una vez que yo ya hice esta contextualización del programa sintético, voy a armar mi programa analítico. Pero aquí pues ya lo voy a hacer, digamos, formalmente, por escrito, dentro de mi planeación. ¿Qué es lo que tiene que incluir mi programa analítico? Voy a colocar tres planos. El primer plano va a ser la lectura de la realidad. Tengo que conocer ese contexto interno y externo de la escuela. Después, el plano de la contextualización. Aquí voy a adaptar esos contenidos del programa sintético, pero la manera en que yo los voy a aplicar para mis clases, qué es lo que voy a contemplar. Y en el plano del codiseño, aquello que no venga dentro del programa sintético y que voy a agregar. En este caso, sí tienen la libertad de agregar cosas, pero también tienen que ver todo lo que establece el programa sintético y procesos de desarrollo de aprendizaje, pero no menos, porque si no, no estarían cumpliendo pues con esos contenidos que son, digamos, obligatorios y también de que hay que alcanzar un perfil de egreso. Y recuerden que entre más puedan incluir contenidos, pues el aprendizaje del alumno va a ser mayor, se va a alcanzar el máximo logro de aprendizajes y también pues se va a formar a un alumno pues mucho más integral. En el caso del plano didáctico, ya va a ser donde incluya las actividades específicas para ver ese contenido, para ver ese campo formativo, para vincular el campo formativo con ejes articuladores, para poder ver qué actividad se enfoca para ese campo formativo, ese eje articulador, ese proceso de desarrollo de aprendizaje. De igual forma, ver qué metodología voy a trabajar, qué proyecto puedo llevar a cabo y ver esos contenidos, esos procesos de desarrollo de aprendizaje y esos ejes articuladores. Y eso yo lo voy a definir, qué actividades son las que se adecúan de mejor manera para cumplir mi objetivo.
Una vez que yo ya tengo definidas las actividades, voy a definir sus tiempos. Dependiendo el número de clase que tengan, si es por jornada, si es por hora o de la forma en que están trabajando, ustedes tienen que organizar sus sesiones de cuánto tiempo le corresponde a cada campo formativo, en qué momento van a haber determinado proyecto, en qué momento van a hacer tal actividad que tenga un inicio, un desarrollo, un cierre y van a definir tiempos. 20 o 15, 10 minutos, por ejemplo, para el inicio, 30 minutos para el desarrollo y otros 10 para el cierre. Entonces ustedes van a organizar sus clases como mejor les parezca. Ustedes son quienes tienen la autonomía. Recuerden que nos mencionan que el docente ya tiene esa autonomía de decidir cómo va a enseñar. Lo que nos dice los programas sintéticos es qué es lo que vamos a enseñar, pero nosotros tenemos esa autonomía para decidir cómo, con qué, en qué tiempo, qué es lo que vamos a evaluar, pero buscando cumplir pues con lo que establece el programa sintético. Ahora, dentro de estas actividades ya establecimos las actividades, ya establecimos tiempos, falta establecer ¿qué materiales voy a utilizar? Necesito cartulinas, necesito colores, necesito tijeras, necesito llevar a cabo a lo mejor primero una actividad en la cual van a hacer, a lo mejor se van a juntar en equipos, todo eso pues lo tengo que estar definiendo, sus tiempos y las actividades tienen que tener materiales, recursos que puede tener el alumno, que puede tener la escuela o incluso cuando se llevan a cabo proyectos pues se va a requerir de material que proporcionen padres de familia, que proporcione la escuela o incluso hasta la comunidad, dependiendo pues qué tan qué proyecto estén implementando y de dónde pues se destine ese recurso. Recuerden que también pueden recibir apoyo de la parte de corresponsabilidad, de que todos pueden colaborar de los actores escolares porque les corresponde ayudar en el proceso de enseñanza de aprendizaje y esto pues es lo que establece también la Ley General de Educación. Nosotros vamos a tener ya las actividades, los tiempos, los materiales. Falta definir de qué manera les vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar esa actividad, si va a ser por heteroevaluación, si va a ser por autoevaluación, si va a ser por coevaluación. En la nueva escuela mexicana se busca que el alumno principalmente participe de forma activa, por lo cual se le va a dar mayor importancia a la autoevaluación, a la coevaluación y en tercer lugar a la heteroevaluación. Esta evaluación tiene que ser formativa, es decir, desde el principio del proceso de enseñanza-aprendizaje hasta el final. Todo este proceso tiene que tener la retroalimentación del docente para que se vayan haciendo las correcciones, el alumno pues vaya entendiendo qué está aprendiendo y también pues para que el maestro vaya resolviendo lo que tenga que resolver, si por ejemplo tiene que cambiar alguna estrategia, alguna metodología, si tiene que incluir otro contenido, si tiene que, a lo mejor dar un repaso a determinado tema, pero que el alumno pues tenga este avance académico, que el alumno se vea que va a alcanzar ese perfil de egreso más adelante y que va a poder acreditar también la asignatura. Lo más importante de esta evaluación formativa no es tanto una calificación, sino que el alumno realmente aprenda, que el alumno reciba esa retroalimentación a lo largo de toda esta evaluación formativa y es retroalimentación doble para el alumno y para el docente. Vamos a tener dentro de esta evaluación formativa dividido en tres, la evaluación diagnóstica, la evaluación continua o formativa y
vamos a tener finalmente la evaluación sumativa, donde también pues vamos a tener que generar una calificación, pero se centra sobre todo en las cualidades del alumno. ¿Cuáles son las cualidades que logró alcanzar estos procesos de desarrollo de aprendizaje, sus actitudes, sus aptitudes, sus valores y que él pueda comprender que puede seguir mejorando día con día y que nosotros le enseñemos a aprender para toda la vida y que ese conocimiento lo vaya adquiriendo pues de manera progresiva, de manera paulatina? Recuerden que el conocimiento que nosotros les vamos a brindar a los niños va a ser de acuerdo a su edad, de acuerdo a la etapa en la que se encuentran en la fase, y también tenemos que adecuar nuestro lenguaje, porque nuestro lenguaje va a ser a lo mejor para ellos incomprensible, vamos a manejar términos y también nos tenemos que adecuar a un lenguaje, a dar claras las indicaciones, dar claras las instrucciones. El otro día, no sé si con ustedes les comentaba, si dan instrucciones al niño de que lleven un pollo, el niño puede pensar, voy a llevar un pollo, recién nacido, voy a llevar un pollo dibujado, voy a llevar un pollo en un video, voy a llevar un pollo de la horrera, y los niños pues todavía no empiezan a comprender pues estas instrucciones claramente. E incluso un adulto también, para un adolescente o para, para un adulto, pues también le tienes que dar las indicaciones claras porque se puede malinterpretar, se puede interpretar de formas distintas y hay que tener pues claras las instrucciones. Y en este caso les digo, pues se busca que el alumno mejore día con día y por lo tanto esto es lo que busca pues esta evaluación. ¿Qué es lo que tiene el programa analítico? Ya vimos que tiene tres planos, el programa perdón, el plano uno, que es la lectura de la realidad, el plano 2, la contextualización, el plano 3, que es el codiseño, y después pues ya generamos nosotros el plano didáctico o nuestro formato de planeación. En el plano del análisis del contexto, vamos a ver en el primer plano que se refiere a la lectura de la realidad, a la lectura de esta realidad, a la escuela, la comunidad, a la región, al país, al mundo del colectivo docente. Es un ejercicio de problematización sobre las condiciones educativas de la escuela. En términos de aprendizaje, implica una reflexión fundamental sobre las características, los procesos y dificultades de los estudiantes. Analizar el contexto social en el que se ubica la escuela, identificar qué problemas o situaciones pueden, puede analizar o estudiar la escuela para comprender mejor su contexto, y estas problemáticas son pertinentes para ser abordadas en la escuela. Ustedes se tienen que hacer esas preguntas para poder saber si esos problemas les van a ayudar a que sus alumnos puedan aplicar el conocimiento que adquieran dentro del salón y también para que ellos puedan atender esas problemáticas a través de proyectos o dentro de su formación, pues que ellos cuando salgan pues se conviertan en ciudadanos que sean ejemplares y que eviten pues tener o desarrollar más o pues impactar de manera negativa a esas mismas problemáticas. Si ellos logran tener esa educación obligatoria, son buenos alumnos, quieren continuar estudiando, quieren ayudar, están formados en valores, están formados de manera integral, pues van a poder en algún momento tener un trabajo, un oficio, posteriormente incluso una licenciatura, si es que lo quisieran así, o ser emprendedores, pero ellos van a ayudar a la mejor a limitar el problema de, o ya no contribuir al problema de contaminación, por ejemplo, o al contrario, también ayudar, por ejemplo, a generar empleos, aportar su apoyo, bueno, impactar en la economía del país. Entonces, eso también les permite ver que o ustedes les permite ver esas problemáticas
si se pueden abordar dentro de la escuela para algo beneficioso y también pues para implementar actividades, proyectos. ¿Con qué campos formativos y ejes articuladores del plan de estudio están relacionados? Si yo les hablo, por ejemplo, de contaminación, pues van a decir, lo relaciono más con ética, naturaleza y sociedades. Si yo les hablo de delincuencia, a lo mejor van a decir que de igual forma lo relacionan con ética, naturaleza y sociedades, pero también tiene que ver con de lo humano y lo comunitario. Entonces es ahí donde ustedes van a poder transversalizar el conocimiento, van a poder vincular estos ejes articuladores y recuerden que los ejes articuladores ustedes los van a tener que trabajar dependiendo el tema, pueden trabajar con uno, con dos, con varios, pero siempre y cuando, o incluso con todos, pero siempre y cuando pues sí le van a dar la atención pertinente. Dentro de contaminación, ustedes van a decidir qué ejes articuladores se relacionan más con ese tema y que realmente pues voy a estar trabajando en ello. Y ustedes van a decir, a ver, inclusión, ¿lo podré incluir, lo podré contemplar, sí o no? Pensamiento crítico, ¿lo podré incluir, sí o no? Interculturalidad crítica, sí o no? Igualdad de género, sí o no? Vida saludable, sí o no? Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, sí o no? Y artes y experiencias estéticas, sí o no, se relaciona con mi tema, con mi contenido, con mi proceso de desarrollo de aprendizaje. Ustedes van a decidir cuáles sí y cuáles no. Y de esa manera, pues van a hacer también que el alumno note que los diferentes campos formativos se relacionan, que son como un rompecabezas, que son que uno a otro son fundamentales para poder funcionar, o que es como engranes, que si uno funciona, pues todos funcionan. Entonces, de esta manera, ellos pues van a darse cuenta de cómo es que tienen que aplicar también ese conocimiento, lo pueden aplicar, lo pueden relacionar, tanto con otros campos formativos, otros ejes articuladores, otros contenidos, otros temas y sobre todo pues también en esta parte de atención a problemáticas. En el plano de igual de la contextualización se refiere al tratamiento de los programas sintéticos para ponerlos en marcha en los distintos grados, fases y retoma el plano de la lectura de la realidad para trazar el horizonte de acción. Esto es los propósitos del ciclo escolar en cada grupo escolar. Con base en el análisis del contexto, se construyen y seleccionan las situaciones y problemas que se tomarán como base para el trabajo didáctico. Problemas del entorno inmediato, nacionales y globales. Estas situaciones o problemas se tomarán en cuenta problemas que puedan ser de su interés de los alumnos. Recuerden que también en el caso de que nuestros alumnos sean quienes se interesen por un tema, es el momento en que nosotros tenemos que aprovechar para que ellos tengan pues esta iniciativa de continuar descubriendo cosas. Si nosotros en el momento que el alumno quiere ver un tema, quiere participar, quiere hacer, nosotros nos limitamos a no darle ese derecho a la participación, pues nosotros, en vez de motivarlos, pues los vamos a desmotivar. Vimos en este caso, dentro de la nueva escuela mexicana y de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como también de la Ley General de Educación, que los niños pues tienen derecho a participar, a dar su opinión si es que los estamos nosotros de alguna manera involucrando, si ellos tiene algo relacionado con ellos, su aprendizaje en este caso, que nosotros tenemos que hacer caso a lo que ellos nos dicen y también que tenemos que garantizar pues la participación dentro de los servicios educativos. Entonces, nosotros tenemos que hacer caso a sus sugerencias, a temas y ver en qué momento pues también los podemos incluir, en qué momento podemos hablar de ese tema. Si al niño se le hace interesante un tema, es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar
y relacionarlo con el contenido que estamos viendo, con un eje articulador, con un campo formativo y aprovechar, porque si seguramente un niño está sugiriendo un tema que es de interés, posiblemente para los demás también, porque el niño es quien tiene, o en ese momento, digamos, comprende a sus demás compañeros porque están pasando por la misma etapa de desarrollo, están teniendo esa misma formación y también son temas que en ese momento a lo mejor están de moda. Entonces, aprovechar, tal tema le llamó la atención a mi alumno. Mañana lo veo. Mañana llevo esa actividad. Mañana implemento una actividad que yo ya voy a organizar. A lo mejor no me quiero arriesgar a ese momento, dicen, a improvisar, pero para mañana lo incluyo. Para mañana le explico o le digo a mi alumno, ¿qué te parece si mañana lo vemos? Y aprovecho para que mi alumno se dé cuenta, el profe si me escucha, el profe me está resolviendo mi duda y nosotros relacionarlo, aprovechar si se pudiera, pues con lo que estemos viendo. Entonces, eso también nos permite, involucrarlos. El Consejo Técnico Escolar analiza el mapa general de contenidos de cada fase para establecer posibles articulaciones entre contenidos de campos formativos como grados y fases. La viabilidad de dicha articulación está en las posibilidades del trabajo colegiado docente. Y como les mencionaba, dentro del Consejo Técnico Escolar es donde se llevan acuerdos, donde se comparten experiencias, estrategias, metodologías, se identifican también problemas que hay que resolver y todos esos acuerdos pues se pueden llevar a cabo por todo el colectivo docente de forma individual, pero lo que actualmente se busca es que haya un trabajo colaborativo, que si mi alumno tiene un problema con matemáticas o que tiene un problema, por ejemplo, familiar, que todos estemos atentos a él, desde el campo formativo, desde la asignatura que estemos impartiendo. Por ejemplo, en el caso de secundaria, van a haber maestros que den matemáticas, va a ser otro maestro que de español, pero dentro de esto, el maestro de matemáticas pues tiene que estar atento porque dice, es donde yo identifiqué que mi alumno tiene problemas, se le dificulta, pero también si el de español le puede ayudar en algo para resolver alguna duda. A lo mejor el de matemáticas no tiene el tiempo suficiente para poder resolver todas las dudas o continuar con la revisión de algo. A lo mejor le puede pedir al de español que le ayude a poder resolverlo, a poder identificar o dar este seguimiento. Pero aquí depende de si el docente lo quiere hacer o no. Desafortunadamente en México la mayoría de las maestras y maestros tienen la idea de que pues yo llego a trabajar, solamente me corresponde, obviamente pues si es así, solamente me corresponde mi hora, pero no voy a echarla a perder por ver temas que no me corresponden, por tener problemas que son del otro maestro, por cosas que el alumno está viviendo, pero pues yo no soy empático, yo me interesa mi clase, cobrar y salir y listo. Pero nosotros, bueno, de lo que nos exige la ley es que podamos tratar de trabajar colaborativamente y también pues de preocuparnos por lo que ocurre con el alumno. Plano del codiseño. Se refiere a la posible incorporación de contenidos que no estén contemplados en los programas sintéticos y que dados los resultados de la lectura de la realidad, que es el plano uno, sea necesario su abordaje. Los contenidos del codiseño no son necesariamente problemas para contextualizar en su articulación con los contenidos nacionales, sino que refieren a necesidades específicas de las escuelas. Dentro de esto, por ejemplo, si nosotros estamos viendo que un alumno nos llega a la escuela, viene de una comunidad indígena o es un alumno que es sordomudo, nosotros dentro de los contenidos a lo mejor no nos menciona que tenemos que ver con ellos lengua de señas mexicanas, que no tenemos que ver la lengua indígena de Náhuatl, por ejemplo.
Pero como nosotros va a llegar ese alumno y no le podemos negar el derecho a la educación, y a lo mejor es la única escuela a la que pudo su papá pagarle la inscripción, a la que él decidió, donde quiere estar o donde pudo estar, quienes nos vamos a tener que adaptar a esa situación somos nosotros. Entonces, si no viene dentro del programa sintético, que teníamos que enseñarle a nuestros alumnos a hablar náhuatl, pero solamente es un alumno, pues nosotros vamos a tener que agregar ese contenido. Tenemos que comunicarnos con ese alumno que habla esa lengua indígena. Tenemos que enseñarles a los demás, sus demás compañeros a comunicarse para que lo puedan incluir, para que puedan participar, para que puedan aprender entre todos, para que puedan adquirir valores, para que estén también ellos pues llevando a cabo también su aprendizaje de forma integral y disfrutando todos sus derechos. No los podemos discriminar, no los podemos excluir, sino al contrario, pues hacer las adecuaciones necesarias o implementar pues nuevos contenidos. Entonces, en este caso sería, tengo que también parte de mi clase ver la manera de en cómo les empiezo a enseñar a lo mejor náhuatl o por lo menos empezar a entablar una pequeña conversación relacionada con mi clase. Y yo tengo que ver cómo lo hago. Si en este caso del alumno sordomudo, pues yo ver por lo menos enseñarle a mis alumnos en un inicio a lo mejor el abecedario en lengua de señas mexicanas y yo también a lo mejor en un inicio empezarme a comunicar con él, pero establecerlo como un contenido nuevo, un tema que sí se va a tener que incluir dentro de mi clase y tengo que también, así como el español, pues decir cuál es la lógica de la lengua de señas de mexicanas. Y eso, a eso se refiere a que no solamente son problemas. Si yo dijera es un problema de adicciones, es un problema de contaminación, que no viene en mi programa sintético y que no me dice que tengo que hablar de la contaminación en las calles de mi municipio, pues yo tengo que agregar eso, pero aquí también podría ser un problema, podría ser una necesidad, pero como dicen, no precisamente siempre van a ser problemas. Aquí vienen algunos de los ejemplos. Las escuelas donde la situación de COVID-19 ha impedido que los alumnos hayan aprendido todo lo necesario. Podrán incluir contenidos importantes de recuperación académica y emocional para sus estudiantes. Podrán incorporar contenidos específicos. Aquí podríamos mencionar que alumnos que tuvieron sarampión podemos crear de igual forma contenidos importantes para que se recuperen académicamente si en algún momento se enfermaron y faltaron y también pues que emocionalmente pues regresen a su estado normal o más óptimo y podrán incorporar contenidos específicos. Entonces esto pues es un ejemplo con COVID, pero usted lo pueden adaptar a su realidad o a la actualidad y ver pues qué contenidos pudieran ahí agregar ustedes. Las especificidades para el aprendizaje de la lengua de señas mexicanas. La escuela debe de incorporar contenidos, al menos en los grupos en donde son atendidos niñas y niños sordos. Como les mencionaba, si ustedes tienen la idea de que van a llegar a un centro de trabajo donde todos se llevan bien, donde no hay ningún problema, no hay ningún accidente, van a trabajar con el grupo ideal de sus sueños, no va a ser así. A lo mejor en algún momento van a decir, tengo que hablar inglés porque tengo un niño migrante. Tengo que hablar una lengua indígena porque pues el papá quiso meterlo, lo inscribió a esta escuela y ahora me toca, es mi alumno, entonces tengo que ver la manera de enseñarle. Y aparte de contemplar este contenido nuevo para todos, pues yo tengo que enseñarle al niño, pues también la segunda lengua que va a ser el español, que eso es lo que aplica pues con quienes hablan una lengua indígena de su lengua materna. En el caso del otro ejemplo, dice el programa de lenguajes. La escuela deberá incorporar la variante lingüística de niñas, niños indígenas que asistan.
De igual forma, como les mencionaba en ese ejemplo, ya se los expliqué. Plano de análisis del contexto o lectura de la realidad. Las situaciones o problemas que afectan a la escuela en el logro del perfil de egreso. La escuela, ustedes aquí en esta lectura de la realidad van a redactar con sus propias palabras o como mejor les parezca, pues esta lectura de la realidad. Por ejemplo, aquí nada más está el ejemplo y dice, la escuela se ubica en una zona marginada del estado, pues ustedes ya especificarían de qué estado. Los padres de familia priorizan su condición laboral e ingresos, por tanto descuidan sus responsabilidades con la escuela. Se presenta abandono escolar, pérdida de aprendizaje, violencia intrafamiliar, entre otros. La infraestructura no es pertinente, la comunidad no tiene servicios públicos y los maestros manifiestan desánimo. Entonces aquí ustedes van a hacer esa redacción. ¿De qué forma lo pueden hacer? Pues como ustedes consideren. Puede ser poquito, puede ser mucho, pero entre mejor pues especifiquen o identifiquen lo fundamental, lo más importante, lo más relevante de ese contexto interno y externo, pues sería lo más adecuado para que tampoco pues sea tanta información. Pero pues aquí, por ejemplo, escribirían, la escuela Benito Juárez se ubica en el municipio tal, en tal estado, incluso pueden hasta poner la dirección donde, en qué calles y demás. Cuenta con tantos alumnos. En la escuela se cuenta con cancha de básquetbol, laboratorio, sala de cómputo, o sea, toda la información que sea más relevante para tus clases, para poder trabajar y sobre todo, pues en este caso que dice que pueden afectar a ese logro del perfil de egreso. Vamos a tener en el plano del análisis del contexto situaciones o problemas que puedan analizar o estudiar la escuela para favorecer su contexto. Por ejemplo, aquí se están identificando todos los problemas, pero solamente algunos de ellos sí se pueden abordar dentro de la escuela o está dentro de las funciones de un docente. Hay cosas que les corresponden a los padres de familia, hay cosas que les corresponde a un especialista, hay cosas que le corresponden pues a la escuela o al maestro y ahí sí puede intervenir. ¿Cuáles son las cosas en las que se identifican estos problemas? Por ejemplo, el embarazo a temprana edad, falta de apoyo de los padres de familia en tareas de la casa, contaminación y quema de basura en las casas, machismo, solo los hombres opinan en la toma de decisiones, corte de chile, actividad económica, se lleva a los alumnos y mala alimentación del alumno. De lo que sí se puede hablar aquí es del embarazo a temprana edad, de la contaminación y quema de basura en las casas, del machismo y de la mala alimentación del alumno. ¿Qué cosas no puede atender porque ocurren fuera de la escuela o porque aquí depende de las órdenes del papá o de esa autoridad que tiene el papá? Aquí, por ejemplo, falta de apoyo de los padres de familia en las tareas de la casa. El maestro, pues no le va, dicen, no va a poderle enseñar al papá cómo ser papá. Si no quiere el papá, pues tomar esos talleres, esos cursos, porque también recuerden que dentro de la Ley General de Educación dice que a los papás, pues se les va a impartir conferencias, talleres que tengan que ver sobre la crianza. Pero si el papá no quiere ir, no asiste, pues no se le va a obligar y no se puede hacer nada en esa parte. Entonces ahí no corresponde ver ese tema. En el corte de Chile, actividad económica se lleva a los alumnos, es decir, los papás le dicen a sus hijos que les ayuden a ir a cortar chile y los alumnos no asisten a la escuela por esa razón, porque reciben obviamente un pago o necesitan ayudar a su familia. Entonces, eso pues no es un tema que se pueda abordar.
En la manera en que se pudiera abordar, a lo mejor sería un proyecto que sea enfocado a cómo mejorar la producción de chile y tener un sistema automatizado de riego. Pero digo, para un niño, pues eso ya sería muy muy avanzado el conocimiento. Eso ya a lo mejor corresponde a educación media superior y ahí a lo mejor sí se puede atender o ahí sí se va a atender porque ya tienen esos conocimientos y ya depende de más del adolescente, pero aquí el niño es menor de edad. El papá es quien está dando a lo mejor la orden, la invitación y no se puede hacer nada en ese caso. Entonces, nada más, pues nos vamos a limitar a lo que sí se puede hablar de ello, desde la parte científica, desde la parte del fomento de valores, de el que cuiden, tengan el autocuidado de su cuerpo, el que puedan expresar sus emociones, que puedan atender problemas o aplicar el conocimiento de la escuela. Entonces, pues los demás sí se pueden hacer, por ejemplo, los hábitos saludables. Aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos? Ya identificamos pues estos problemas y vamos a llevarlo pues a este plano del codiseño y la contextualización. ¿Cómo vamos a transformar los problemas o situaciones en nuevos contenidos a integrar en nuestro programa analítico? El machismo solo los hombres opinan en la toma de decisiones. En la manera que nosotros vamos a abordar ese tema sería: hombres y mujeres somos iguales. Mala alimentación del alumno. Nos alimentamos sanamente. Contaminación y quema de basura en las casas. Clasificamos los materiales reutilizables. Y de igual manera, pues estos temas, estos proyectos, estos contenidos vienen dentro de los libros de texto, entonces yo los relaciono también cómo los voy a abordar. Embarazo a temprana edad. Estoy preparado para ser, preparada a ser madre o padre. Entonces, esa es la manera que nosotros transformamos esos problemas en temas que se puedan abordar, pero desde esta parte de equidad, interculturalidad, inclusión y todos los demás ejes articuladores, así como dentro de los campos formativos. Vamos a elegir nosotros, una vez que ya tenemos la lectura de la realidad, la contextualización y el codiseño, tenemos que identificar con qué contenidos vamos a estar trabajando. Estos contenidos vienen dentro del programa sintético. Este programa sintético, digamos que va a ser su guía, su acordeón, en el cual van a ir viendo qué contenido van a trabajar y sobre el campo formativo. Ustedes van a irse en la carpeta que yo les había compartido. Déjenme les muestro. Tienen los programas sintéticos de la fase uno a la fase 6, dependiendo con qué grupo, con qué fase, con qué grado, con qué nivel estén trabajando, pues ustedes tienen que revisar uno, otro o varios. Entonces, van a meterse a cualquiera. En este caso, yo voy a ingresar al número 3. Van a tener ustedes pues esos campos formativos, van a tener ustedes estos contenidos al igual, déjenme bajo, ustedes van a tener los procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues primero identificar con qué fase, con qué grado van a trabajar. Y una vez que ya sepan con qué campo formativo corresponden, van a seleccionar el contenido con el que van a trabajar. Estos contenidos ustedes los van a organizar de forma progresiva, de lo más simple a lo más complejo. Ustedes van a decidir cómo los organizan porque cada uno de sus alumnos tiene un conocimiento previo. Ustedes saben, son especialistas en su asignatura, son especialistas para este nivel y conocen de su asignatura o tienen esa formación ya como docentes, quienes lo tienen y quienes estudiaron otra licenciatura también lo tienen que aprender a utilizar pues estos programas sintéticos. ¿Cómo lo van a hacer? Por ejemplo,
Vamos a ver el tema de las lenguas de señas mexicanas. Vamos a tomar ese de contenido que se va a incluir. ¿Cuál sería el contenido que tiene que ver con el campo formativo de lenguajes que se relaciona con eso? Yo aquí pues voy a identificar estos contenidos. Entonces voy a seleccionar el que corresponda a primer grado, pero el que se relacione pues más con ese tema. Entonces voy a identificar, por ejemplo, aquí descripción de objetos, lugares y seres vivos. No se relaciona con el tema que yo quiero ver. Escritura colectiva por medio de dictado. Tampoco narración de actividades y eventos relevantes que tengan lugar en la familia, la escuela o el resto de la comunidad. Tampoco. Lectura compartida en voz alta. Tampoco. Escritura de nombres en lengua materna. A lo mejor voy a decir que voy a iniciar con algo sencillo, con una actividad sencilla, y en este caso pues va a ser una lengua materna, pues que no, aquí pues nos habla a lo mejor del español, pero si yo lo relaciono o lo puedo relacionar con esa lengua indígena porque el alumno pues es su lengua materna, entonces incluso puedo empezar a hacer actividades donde el alumno pues haga uso de otra lengua materna que no sea la suya y por lo tanto, pues empezar a practicar a la mejor con esa lengua de señas mexicanas. Pero ¿cómo es que lo voy a hacer? Aquí yo tengo primer grado y segundo grado. Lo único que tendría que hacer es copiar el contenido y pegarlo en mi planeación y ver cuál es el proceso de desarrollo el proceso de desarrollo y aprendizaje que le corresponde. Si yo estoy trabajando con primer grado, le correspondería copiar y pegar esto. Y si fuera segundo, sería este otro. Y por ejemplo, en este caso vamos a decir que es primer grado, escribe su nombre y lo compara con nombres de sus compañeros, lo usa para indicar la autoría de sus trabajos, marcar sus útiles escolares, registrar su asistencia, entre otros. Identificar nombres largos o cortos o cortos que el suyo, nombres que empiezan o terminan con la misma letra que el propio, sus iniciales, el diminutivo de su nombre, etcétera. Entonces yo voy a copiar el que crea yo conveniente. Estos contenidos, ahorita lo vamos a ver, también existen contenidos sin ajustes, es decir, tal cual están porque me pueden funcionar. Existen contenidos contextualizados, yo tendría que adaptar esto, le podría yo poner más redacción aquí o modificar a la mejor parte de la redacción que tiene original y eso sería un contenido contextualizado. O incluso si no se contempla como un contenido dentro del programa sintético, si yo en ningún momento, por ejemplo aquí, encontrara yo la lengua indígena, pudiera redactar por aquí. Se va a hacer la enseñanza de la lengua indígena como segunda lengua, como segundo idioma, y ahí ustedes pues ya colocarían su propia redacción de su proceso de desarrollo de aprendizaje, si es que se agregara. Si es que lo están adaptando, pues tendrían también que adaptar la redacción de esto o les digo también, pues podrían aplicarlo tal cual está si es que les funciona o dejarlo pues sin esos ajustes y se puede pues implementar. Entonces van a identificar de este concentrado del campo formativo correspondiente con el contenido que van a ver y que se relacione pues con esa problemática o tema que están diseñando en colectivo o que ustedes están diseñando. Ejemplo, aquí pues ya vienen algunos que corresponden a lenguajes, saberes y pensamientos científico, del humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedades. Nosotros vamos a tener ya nuestra planeación, nuestro formato. Si se dan cuenta, aquí viene una parte de diagnóstico.
En el diagnóstico van a hacer ustedes la problematización de la realidad y el diagnóstico de las y los estudiantes. Van a tener la secuenciación de los contenidos que va a ser construida y va a estar contextualizada. Van a ser en esta contextualización de estos contenidos y la incorporación de problemáticas, temas, asuntos comunitarios, locales y regionales pertinentes por campo formativo. Después viene la distribución de los contenidos a lo largo del ciclo, que eso ustedes lo van a definir y van a distribuirlos. Aquí lo van a hacer a lo largo del ciclo escolar y se deberá incorporar los contenidos del programa sintético no contemplados por grado. Entonces ahí ustedes también tienen que agregar la parte de el codiseño. Vamos a tener una parte donde viene el campo formativo, que ustedes lo van a tener que ahí escribir, lo van a definir, si se trata de lenguajes con el que van a estar trabajando, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. Van a contextualizar el contenido contextualizado de codiseño, ustedes pues van aquí a igual, a redactarlo, a copiar y pegar, a contextualizar ese contenido que viene dentro del programa sintético, pero adaptado a su realidad. Y van a hacer también el contenido del programa sintético que se relaciona. Recuerden que ustedes pues tienen ahí que copiar y pegar tal cual. Y si se contextualiza, pues tienen ustedes que hacer las modificaciones o hacer la redacción. Vinculación y en este caso va a ser la vinculación y secuenciación de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje construida a partir del programa sintético en función de su experiencia docente, el diagnóstico de su grupo y los saberes de la comunidad. Aquí van a tener en este ejemplo de planeación el grado, el proceso de desarrollo de aprendizaje por grado, el eje o ejes articuladores que se van a atender y el tipo de proyecto que se va a utilizar. Van a hacer el reconocimiento de que todos los PDA, los procesos de desarrollo de aprendizaje del programa sintético, hayan sido atendidos en la construcción del programa analítico y se van a incorporar pues esos ejes articuladores. Va a existir también una sección que que ustedes pueden incluir o que puede venir en su planeación que diga orientaciones generales y sugerencias de evaluación, donde van a incorporar las orientaciones didácticas generales, así como las sugerencias de evaluación, pues de esas actividades o proyecto que estén implementando. ¿Cómo es que se hace ese llenado? Ustedes van a buscar el contenido de su proceso de desarrollo y aprendizaje por grado, lo van a copiar en donde corresponda. De igual forma, el contenido y el proceso de desarrollo y aprendizaje lo copian y lo pegan. Y por ejemplo, aquí pues ya lo vamos a ver. Van a ustedes a colocar cómo va a tener esa secuenciación de los contenidos que ustedes a construir, van a contextualizar. Después van a incorporar la problemática. Por ejemplo, aquí se está poniendo el ejemplo del el lenguaje de braille. En el primer trimestre se va a ver el lenguaje de braille y se va a hacer pues con este contenido de pienso, analizo y opino, lenguaje braille, producciones de textos inéditos y en el tercer trimestre pues va a ser la organización de información. Vamos a tener aquí diferentes ejemplos con esto que estábamos viendo que es el braille. Y vamos a establecer el campo formativo, que en este caso sería lenguajes, el contenido nuevo modificado del programa analítico, pienso, analizo y opino, contenido del programa sintético que se relaciona, reflexiona, crítica sobre los medios de comunicación. ¿Cuál va a ser el proceso de desarrollo de aprendizaje? Describe y opina sobre lo que ve, escucha cotidianamente en medios de comunicación como radio y televisión. Reflexiona sobre la elección de lo que ve, escucha, siente
a través de medios en relación con los efectos que tiene para su proceso de desarrollo. ¿Cuáles ejes articuladores se van a relacionar? Aquí solamente está mencionando algunos: pensamiento crítico, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y vida saludable. Estos ejes articuladores se tienen que relacionar con el contenido, se tienen que relacionar con los procesos de desarrollo de aprendizaje, así como también con el campo formativo y con el tema pues que se está abordando. ¿Cómo se va a hacer aquí? En este caso dice que se va a utilizar la metodología sugerida, que es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que esta metodología es la que les sugiere o corresponde a lenguajes. Aquí pues ya vemos, por ejemplo, para primer grado cómo funciona, para segundo, para tercero, para cuarto, para quinto y para sexto, y de igual forma pues aquí aplica de manera distinta pues ese tema, porque pues es más avanzado el conocimiento que se puede, del que se puede abordar ya en los siguientes niveles, en las siguientes fases. Dentro del campo formativo, ética, naturaleza y sociedades, secuenciación de los contenidos, construida la contextualización, vivamos en paz, autorregulación de las emociones, derechos y obligaciones de los niños, responsabilidad de la elaboración de sus tareas, cuidemos el planeta, hablemos claro, solución de conflictos, el agua potable, fuente de vida, estoy preparado para ser padre o madre. Aquí pues ya incluimos todos estos temas de los que se tenía que abordar. En este caso se incluyeron las problemáticas. Incorporación de problemáticas, temas y asuntos. No se incluyeron aquí ninguno, entonces aquí pues pudieran ustedes colocar el no aplica porque a lo mejor ya dentro de su programa sintético pues venía incluido. En el primer trimestre, de igual forma, se distribuyen los contenidos. Les digo, estos contenidos, pues ustedes los van a tener que distribuir como mejor consideren. Ustedes saben cuál sería de lo más sencillo a lo más complejo. Y pues aquí ya está organizado. Después se hace otra vez lo mismo, se identifican los contenidos dentro del programa sintético, el proceso de desarrollo de aprendizaje que se relaciona con las problemáticas, con los contenidos, con los ejes articuladores. Aquí ya colocan ustedes estos ejes articuladores con los que van a trabajar y se está trabajando pues con la metodología que le corresponde, que es el aprendizaje basado en problemas. Vamos a tener de igual forma para tercer grado, quinto grado, sexto grado. Lo mismo ocurre con saberes y pensamiento científico. De igual forma nos ponen el ejemplo cómo es que se está identificando los temas del programa sintético, cómo se está contextualizando. Igual estas problemáticas, si se va a agregar algún tema por esta parte de codiseño, por la necesidad o lo que se ha identificado de manera local. Aquí de igual forma se dice que no aplica. Seleccionan igual la distribución ustedes de estas temáticas o de los contenidos que corresponden a su fase. Y después, pues ya los desarrollan. Ahora sí, identifican con qué grupo van a estar trabajando y colocan su contenido, su proceso de desarrollo de aprendizaje, su eje articulador y pues también la metodología que le corresponde. En esta diapositiva, ustedes van a tener cómo es que está ejemplificado, pues específicamente con ese campo formativo y les ponen el ejemplo para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Entonces, ustedes pues pueden guiarse a través de estas diapositivas para empezar a comprender más o menos cómo es que se integra su plano didáctico. Una vez que ustedes empiecen a elaborarlo ya directamente con ejemplos reales, bueno, más bien con sus situaciones reales
que ya tengan un formato, que vayan estableciendo de qué manera lo van a redactar, cómo esté integrado su planeación, pues ustedes van a identificar cada apartado y va a ser más fácil su utilización. O les digo, si en algún momento les dan la libertad de crear un formato por su propia cuenta, pues ustedes créanlo por que sea fácil su llenado, que sea fácil su llenado, pero que contemple pues todo esto, todos los elementos del plan de estudio 2022, programa sintético, programa analítico, actividades, tiempos, materiales y evaluación. De aquí ustedes tienen, bueno, supongo que tienen dudas, no lo sé. ¿Tendrán alguna pregunta, alguna duda? Mm. Buenas tardes, profesor. Soy Alean. Bueno, me cuesta mucho trabajo, concentrarme, pero, sí, sí entendí el proceso para armar la planeación, este, pero supongo que necesito, no sé, me cuesta mucho concentrarme, no sé por qué, pero, este, se me dificulta un poquito aterrizarlo, eh, entrelazarlo con los campos formativos. Fue lo que Sí. se me complicó un poquito. Entonces, no sé si sea la única, digo, pues eh, eso fue lo que se me complicó a mí. Ok, sí, sí, bueno, comprendo. Es entendible que algunas veces, por ejemplo, la manera en que la pueda yo explicar, la manera en que ustedes lo puedan visualizar, que también lo estén comprendiendo. Sé que es complicado a lo mejor entenderlo, pero poco a poco ustedes lo van a empezar a utilizar, lo van a empezar a comprender. Ahorita para el examen, ahorita Ujú. lo que realmente es importante para su examen es que comprendan cuáles son los elementos de el plan de estudios 2022. Solamente nos los dan, digamos, como ingredientes que están separados y nosotros pues vamos a ser el chef que ya cree la receta, que ya cree esa planeación y que dé un resultado bonito, que en este caso pues que funcionen esos contenidos, que funcionen nuestras actividades, que funcionen las metodologías y que realmente el alumno aprenda y que esos ingredientes que nos dieron y que nosotros como los quisimos mezclar, porque ahí decidimos, por ejemplo, nos están diciendo tienes azúcar, tienes lechera, tienes chile, tienes sal, tienes, o sea, todos los ingredientes y tú verás cómo los mezclas. Entonces, así como la comida existen diferentes comidas y múltiples combinaciones, nosotros también con estos contenidos, la manera en que los vamos a abordar, van a ser distintas porque voy a decir, me está sugiriendo el libro de texto que trabaje con un invento, el cual me pide, no sé, por ejemplo, recipientes de vidrio, me pide que utilice sustancias químicas a lo mejor para secundaria que son específicas que se tienen que comprar y solamente voy a ver, por ejemplo, cómo se produce un gas. Pero si en mi caso ese proyecto no lo puedo aplicar tal cual y necesito adaptarlo porque no tengo el recurso, porque mis alumnos son más pequeños, porque hay otro proyecto más interesante, yo puedo cambiarlo, yo puedo adaptar, yo puedo implementar de manera distinta y a lo mejor digo, no tengo recipientes de vidrio, pero tengo vasos de plástico. No tengo una sustancia que está en laboratorio que se compró, pero tengo limón y tengo bicarbonato y se produce un gas. Estoy cumpliendo con el mismo contenido, con el mismo objetivo, con el mismo proceso de desarrollo y aprendizaje. Simplemente tuve que adaptar la manera en que le voy a enseñar e incluso pude cambiar la actividad porque ese invento ya es viejísimo y hay uno más interesante
y que funcionó de mejor manera. Entonces, dentro de lo que les van a preguntar en su examen son estos elementos por separado. El Ok. detalle aquí es que cuando ustedes lleguen frente a grupo, cuando lleguen a su asignación, bueno, ya que les hagan su asignación de plaza, a ustedes los van a mandar, dicen, a la guerra, quienes ya han estado trabajando en escuelas públicas, quienes ya han estado trabajando como docentes o incluso en escuelas particulares, pues ya tienen una idea de cómo se hace una planeación, qué es lo que se contempla, qué es lo que se hace. Si ustedes no, o quienes no han tenido ninguna plaza, ni tampoco han sido docentes o les ha tocado hacer una planeación para enseñar en lo que son expertos, que es la licenciatura que tienen, sea la que sea, ustedes tienen ese conocimiento, pero para poder enseñar lo que saben, hay metodologías, hay estrategias, hay dinámicas, hay una organización. Y parte de esta organización, pues es esa planeación. Ahorita yo dentro de las sesiones que a ustedes les estoy dando, me interesa también que por lo menos identifiquen dónde van esos elementos, a lo mejor ahorita en un formato que yo Mm, les estoy mostrando, porque les digo, en su centro de trabajo les van a dar uno, en un estado les van a dar uno, en otro estado les van a dar otro. Entonces, por lo menos comprender dentro del ejemplo que yo les estoy dando, como que dónde se coloca cada elemento. Yo ahorita, aquí pues ustedes lo están viendo, les digo, dentro de ese ejemplo. Déjenme, a ver, déjenme ver. ujú, Este, a ver, ¿dónde está? Por ejemplo, déjenme les pongo en pantalla. Ok, miren, por ejemplo. Si ustedes les dieran la oportunidad de crear una planeación, ustedes pueden hacer una planeación bien bonita, que se llene solita, o una planeación pues que ustedes comprendan dónde está ubicada cada cosa. Pero si no, primero van a tener que familiarizarse con esa planeación, ese formato que ustedes les den, y después identificar, aquí tengo que colocar mi campo formativo. El campo formativo, pues ustedes ya lo van a ir cambiando, ya sea escribiendo, o si ustedes en algún momento mandan a hacer una planeación o les comparten una planeación con macros y demás, pues ustedes ya van a poder a lo mejor tenerlo más automatizado. Pero por ejemplo aquí, yo en este formato que yo hice, tengo escuela, pues aquí yo ya voy a escribir el nombre de la escuela, el centro de trabajo, pues estos datos prácticamente nunca van a cambiar, solamente algunos. Escuela, pues va a ser en la escuela que yo esté trabajando. Centro de trabajo, pues mi centro de trabajo no va a cambiar. La asignatura, pues aquí ya ustedes van a seleccionar o el campo formativo si es que aplicara. En este caso les digo, pues es una planeación que yo coloqué. Docente, su nombre, el nivel. Ustedes ahí pues ya seleccionan en qué nivel están participando, bueno, más bien trabajando. Y aquí, por ejemplo, yo tengo, o estaba yo en este caso editando esta planeación para que fuera con macros, para que me saliera una listita y yo pudiera seleccionar nada más sobre qué nivel y de esa manera en automático se llenara. Entonces aquí yo ya selecciono nivel educación inicial, educación preescolar o educación primaria. De la fase, les digo, pues esta planeación no está bien editada. Entonces aquí pues yo tendría que ver de primaria cuál es la fase en la que estoy dando clase. Por ejemplo, voy a decir que es en la fase 4, entonces colocaría yo 4. Aquí el grado, yo ya decidiría, pues más bien vería cuál es el que estoy dando, que aquí voy a decir que pues es tercero. Entonces aquí tercero. Grupo, pues ya si es A, B, C o en la manera que pues ustedes se los asignen. Turno, matutino, vespertino.
día, pues aquí por ejemplo miércoles, incluso aquí puedo poner el número, la semana del año, el mes, diciembre, el año 2026, 2025, 25, 2026, 2027, ustedes ya colocan ciclo escolar 2026, 2027. ¿En qué periodo van a estar trabajando? El tiempo, cuánto tiempo se va a llevar esta planeación didáctica, cuánto tiempo contempla, número de sesiones, en qué sesión van, la duración de la clase y demás. Campo formativo, pues aquí de igual forma tendría que haber sido o tiene que ser con macros para que se pueda cambiar en automático. ¿Qué planeación, bueno, qué esta planeación a qué campo formativo correspondería? Entonces aquí, por ejemplo, está de lo humano y lo comunitario. Pues yo ya lo iría modificando. La finalidad del campo formativo, por ejemplo, trae la información dentro del programa sintético. Nada más copiaría y pegaría cuál es la finalidad de este campo formativo. Aquí yo tengo los ejes articuladores. ¿Cuáles son los ejes articuladores que se van a relacionar con el tema que yo voy a trabajar? En este caso yo lo tengo con imágenes. Que en ese caso, por ejemplo, la idea era que cuando yo diera doble clic, apareciera o desapareciera pues esa imagen. Entonces aquí si solamente voy a trabajar con inclusión, interculturalidad crítica y artes y experiencias estéticas, nada más dejaría yo, por ejemplo, así los dibujitos. Entonces ustedes pueden ver de qué manera lo hacen, si le ponen un tachecito, si le ponen un dibujito, si hay casillas de verificación que se van palomeando o cómo ustedes se les facilita o les digo, en este caso, el formato que les proporcionen. Contenidos. Aquí ustedes van a colocar el contenido del programa sintético. En el caso de diálogos, aquí se refiere a posibles acuerdos que se hayan generado dentro del Consejo Técnico Escolar y también de esta parte de la contextualización y por lo tanto pues yo haga yo la adaptación de este contenido. Proceso de desarrollo de aprendizaje, lo copio y lo pego dentro de mi programa sintético. La metodología que voy a trabajar en esa clase o para ese proyecto, para ese tema, aquí correspondería, por ejemplo, del humano y lo comunitario, se tendría que poner aquí en automático, como yo lo había pensado, les digo, ya no lo hice, pero como lo tenía yo pensado es que cuando yo seleccionara del humano y lo comunitario, es que en automático la metodología me arrojara la de aprendizaje servicio, o cuando yo seleccionara aquí, lenguajes que se seleccionara aquí abajo, aprendizaje basado en proyectos comunitarios y así con cada uno que fuera más automático. Y les digo aquí doble clic para que apareciera o desapareciera la imagen. Estrategias. ¿Cuál estrategia van a utilizar dentro de su clase? O sea, aparte de las metodologías, también existen estrategias. Ustedes pues ya tendrían que ver si trabajan nada más con las metodologías, si trabajan con estrategias, si lo contemplan o no. Producto. Si se va a generar un producto, a lo mejor aquí el producto que se va a generar va a ser un cartel. Va a generar a lo mejor una actividad en una exhibición de talentos o se va a hacer una conferencia. Entonces el producto pues sería esa conferencia, que se tenga el material para esa conferencia. El contexto, pues aquí yo colocaría mi contexto interno o externo, bueno, todo el interno y externo. Aquí yo haría la redacción. La escuela se encuentra en tal municipio, tiene tantos alumnos, tiene tales espacios, las problemáticas que se identificaron son tal, tal y tal y tal. Entonces yo aquí en este contexto, ahí lo colocaría. Elementos particulares del grupo. Por ejemplo, aquí yo estoy colocando dimensión. ¿Cuál es la parte que voy a evaluar? La parte académica, la parte de conducta, la parte de valores o qué estoy identificando. ¿Cuáles son las fortalezas, por ejemplo, de la parte académica? Pues yo aquí colocaría. La mayoría del grupo tiene facilidad para comprender la suma, la resta y solamente tal persona necesita mayor apoyo. Y dentro de esta planeación
Ustedes recuerden que tienen que principalmente evitar, pues colocar el nombre completo de los alumnos, de preferencia. Si es necesario, recuerden que pues tienen que resguardar bien los datos personales de sus alumnos, no compartirlos, no divulgarlos, porque ellos tienen derecho a esta privacidad, confidencialidad, privacidad de sus datos. Entonces, de preferencia, colocar nada más las iniciales de sus nombres y de esa manera identificar de qué alumno se trata. Por si alguien, dicen por ahí, llegara a revisar su planeación y que no se considere como que se está exhibiendo al alumno, se está exponiendo. Entonces, ustedes pues en ese caso lo podrían redactar de esa manera. Debilidades referente a esa, bueno, aquí las fortalezas sería la mayoría del grupo, no tiene problemas o se les facilita la suma, la resta. Y debilidades. Solo tal persona tiene problemas, necesita más apoyo, se necesitan mandarles ejercicios, se necesita darle a lo mejor una regularización, entonces eso pues ya lo escriben ahí. Puede ser de manera grupal, que sería lo más fácil, o puede ser por alumnos si fuera necesario. Problemáticas, pues aquí las problemáticas que se identifiquen tanto del contexto interno como externo, así como también dentro del desarrollo de mis actividades, dentro del desarrollo de los proyectos. Y estas problemáticas, pues también como vimos, nos van a servir para poderlas seguir trabajando, seguirlas contemplando como a lo mejor un nuevo contenido. Y aquí, pues directamente escribir qué problemática se va a trabajar de este contexto interno y externo del que se decidió trabajar y que se va a contemplar pues para desarrollar en contenidos, en procesos de desarrollo y aprendizaje y ver determinado tema o implementar un proyecto para atenderlo. De igual forma, aquí se buscaba, dentro de mi planeación que les digo que estaba yo haciendo, que yo ya no la terminé, es que como les mencionaba, que cuando yo seleccionara la, el campo formativo, que también cambiara la metodología. Recuerden que cada campo formativo tiene una metodología recomendada. Por lo tanto, si yo seleccionaba del humano y lo comunitario, aquí tendría que cambiar únicamente a las fases que corresponde ese campo formativo. Y si cambiaba yo a lenguajes, que me aparecieran todos los apartados para ese campo formativo. Entonces, les menciono, pues eso es lo que yo ya no terminé de hacer. Aquí el proyecto, recuerden que este proyecto pues puede tener un nombre. El nombre pues ustedes lo arman, ya sea en colectivo docente o ustedes con sus alumnos pues lo definen cuál es el nombre de ese proyecto. El escenario, ¿cuál es el escenario? Si lo van a hacer para su aula, para la escuela o para la comunidad. Los estilos de enseñanza, pues igual de aquí ustedes pues tendrían que definir qué estilos de enseñanza van a utilizar. Los recursos materiales, ahí escribirían todos, tijeras, cartulina, grabadora o lo que vayan a ocupar, pues ahí definir todo para ese proyecto o para esa actividad. Fases, en este caso recuerden que cada proyecto, perdón, que cada metodología tiene fases. Entonces aquí pues aparecen las fases, aparecen los momentos, que en este caso tendría que ser para el que maneja momentos, que es el de lenguajes, el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Y de igual forma pues sus momentos, ¿cómo se llaman? La sesión en la que se va a ver, el tiempo. El del inicio, aquí por ejemplo yo colocaría yo el tiempo, 20 minutos, 15 minutos o de cada actividad, pues yo definiría. Entonces del momento uno, qué actividad va a ser y cuánto tiempo. Del momento 2, qué actividad va a ser y cuánto tiempo. Del desarrollo para esa actividad, de igual forma, defino actividad, tiempo. Y para el cierre igual, actividad, tiempo. Y ya definí, pues en este caso, todas las fases con el número de sesiones o la sesión en la que lo voy a hacer, el inicio, el desarrollo y el cierre, así como las actividades, ya definí pues todo.
Aquí viene observaciones y adecuaciones. Si dentro de mi proyecto yo necesito hacer correcciones, necesito contemplar algo que dejé fuera o ocurrió una situación en ese día de mi clase, esa observación la puedo colocar aquí. A lo mejor, no sé, un alumno se cayó, un alumno no quiso participar. Un alumno no llevó el material, entonces yo aquí estoy colocando pues esas observaciones y también las adecuaciones. A lo mejor a Juanito se le complicó el poder redactar correctamente una carta. Entonces ahí pues yo ya lo identifiqué y significa que pues voy a tener que trabajar de una manera distinta. O tal alumno no comprendió de manera auditiva, no comprendió de manera visual, tengo que buscar una estrategia para hacerlo de manera práctica, porque él es más kinestésico, por ejemplo. Y la evaluación, pues aquí coloco si es por heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación, si voy a utilizar algún instrumento, sé en qué parte de la evaluación voy, si es la diagnóstica, si es la formativa o la continua, si es la sumativa. Y pues de esta manera yo ya identifico de qué manera pues voy a estar haciendo la evaluación o aquí definirla. Voy a hacer la evaluación por lista de cotejo. Voy a hacer la evaluación por rúbrica. Voy a hacer la evaluación por observación. Voy a hacer la evaluación por participación. Eso ya ustedes lo definen. Y pues al final vienen las firmas y sellos. Firma de supervisor, firma de director o directora o subdirector y del docente. Y pues ustedes pues ya aquí colocan pues sus nombres y pues aquí en mi caso pues en medio va la firma. Entonces, de esa manera, pues ustedes, les digo, van a tener un formato que les proporcione su escuela o que ustedes creen, pero existen pues diferentes formatos. Les digo, no existe como tal un formato nacional, por lo menos hasta el momento, que les digan a ustedes que ese es el que se tiene que seguir, pero posiblemente en algún momento sí digan, este es el formato para todo a nivel nacional y tienen que hacerlo y ya ustedes pues seguir las indicaciones, pero les digo, hasta el momento pues creo que no se está trabajando de esa manera y tienen que ustedes pues empezar a familiarizarse. Entonces no se preocupen que esto de la planeación lo vamos a seguir viendo después del examen. Ahorita no nos vamos a concentrar tanto por esa parte. Después del examen todavía voy a darles asesoría y capacitación, pero esta asesoría y capacitación va a centrarse sobre todo en la parte de la planeación, porque hay algunos que tienen duda de cómo hacer una planeación, ya sea para educación básica, ustedes, o para educación media superior, los de que les toca más tarde, pero también tienen dudas acerca de cómo se utiliza o se hace la planeación y cómo van a integrar pues todos estos elementos del plano, del plan de estudios 2022. Entonces, les digo, no se preocupen, ahorita sí lo estoy viendo de esa forma, pero les digo como adelantándonos un poquito, pero si a ustedes se les hace complicado ahorita verlo así ya para la planeación, déjenlo de lado eso y concéntrese nada más en lo que viene en la guía de estudio. Recuerden que lo que viene en la guía de estudio, eso es lo que va a venir en su examen. Esto que les estoy dando en sesiones en vivo es para tener un contexto general más completo, más amplio, pero ya lo específico para su examen nada más viene dentro de la guía de estudio. Les digo, también me estoy enfocando a parte de frente a grupo cuando les toque, pero ahorita mejor concéntrense la guía si se les hace un poco confuso, también para que no se vayan a confundir de más y vayan a salir pues con menos puntaje en su examen. Entonces, concentrarse ahorita más en los elementos y no tanto como una planeación final. Entonces, espero que quede claro, Alian. Sí, sí, profesor, muchísimas gracias. Ya quedó más claro. Ok, Mm.
Entonces, dentro de los, vamos a ver nuevamente lo, lo resumido de lo que incluye el Plan de Estudios 2022. Vamos a tener campos formativos. Estos campos formativos son cuatro: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Estos cuatro campos formativos son áreas de conocimiento. El lenguaje tiene que ver precisamente con la utilización del lenguaje como medio de comunicación o como segunda lengua, donde existen diferentes tipos de lenguaje. Y dentro de estos diferentes tipos de lenguaje, pues va a estar también, por ejemplo, el español, la lengua de señas mexicanas, la lengua indígena o algún otro idioma extranjero, principalmente en eso, pero también tiene que ver, por ejemplo, con el lenguaje corporal y pues diferentes tipos de lenguaje que nos permiten comunicarnos y aprender. En el caso de saberes y pensamiento científico, tiene relación con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Son ciencias exactas, son donde se va a ocupar pues el método científico. Y aquí se encuentran las matemáticas, como veíamos, la ciencia, la química, la física y todas estas asignaturas, digamos, que corresponden pues a esa área de conocimiento. Después, ética, naturaleza y sociedades, lo que tiene que ver con valores, lo que tiene que ver con la naturaleza, con el cuidado del medio ambiente, con la construcción de las sociedades, así como sus normas y demás, todo eso pues se encuentra dentro de ética, naturaleza y sociedades. De lo humano y lo comunitario, con el bienestar personal, el bienestar social y las relaciones también. Entonces nosotros vamos a tener esos cuatro campos formativos, esas áreas de conocimiento. ¿Cuáles van a ser? Ay, perdón, discúlpeme. Perdón. Se me olvidó cambiarle. Entonces vamos a tener cuatro campos formativos. Estos cuatro campos formativos, que son estos de aquí, los rositas, estos cuatro campos formativos van a tener una metodología recomendada. Esta metodología es sociocrítica. Va a ser una metodología principalmente activa, donde el niño va a aplicar su conocimiento que adquirió ya en el salón de clases o para poder aprender algo nuevo, y el alumno pues va a ser quien participe en la realización de estos proyectos, porque las metodologías se enfocan a trabajo por proyectos. Entonces, cada campo formativo tiene uno recomendado. Sin embargo, si ustedes quisieran trabajar con uno que no les correspondiera, lo podrían hacer, pero tendrían que adaptarlo. Tendrían obviamente que contemplar esas fases distintas y tener pues otro o crear otro formato de planeación, por lo cual la mayoría a lo mejor va a decir nada más me concentro a darlo tal cual como está recomendado con su metodología que le corresponde. Entonces, lenguajes, su metodología que le corresponde es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios o el aprendizaje basado en proyectos. Saberes y pensamiento científico va a ser la indagación con enfoque STEAM. En ética, naturaleza y sociedades va a tener el aprendizaje basado en problemas, y de lo humano y lo comunitario va a ser el aprendizaje de servicio o aprendizaje servicio. Estas, estos campos formativos, estas metodologías, al igual que los ejes articuladores, se van a incluir dentro de los libros de texto gratuitos. En estos libros de texto gratuitos ya vienen proyectos sugeridos, proyectos que se pueden implementar para ver determinado contenido, desarrollar los procesos de desarrollo y para pues también ver estas temáticas
que ustedes les sugieren dentro de los libros de texto. Son cuatro campos formativos. El orden que tienen que ustedes recordar es el que están viendo en pantalla. Lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y del humano y lo comunitario. Estos logos que están viendo en pantalla son los oficiales, entonces por si en algún momento, por lo menos en Ceneval, nunca mostraban imágenes, en la aplicación o programa de Sumari, que es donde se va a hacer el programa, no sé si tengan también la posibilidad de darnos un alguna imagen que algo más visual, y si es que incluyeran imágenes, pues ustedes también recordar a cuál se refiere. Pero no creo, yo creo que va a ser igual que en Ceneval, que pues era prácticamente puro texto. Nosotros, de cada una de las metodologías, que ya les dije que son las recomendadas, vamos a tener diferentes fases. Algunas cuentan con tres fases. En el caso de lenguajes, del aprendizaje basado mediante proyectos comunitarios, tiene tres fases, pero también tiene 11 momentos. Entonces, esta es una de las metodologías más complicadas de a la mejor de recordar, pero es importante que ustedes la revisen porque van a venir en su examen. De esto les van a decir, por ejemplo, un maestro del campo formativo está trabajando en el campo formativo de lenguajes y está trabajando con la elaboración de un cartel para disminuir la mejor el problema de la contaminación en la localidad. ¿A qué fase corresponde esta actividad que está realizando el alumno? Entonces ustedes tendrían que ver dentro de esta organización, de manera visual, de este organizador gráfico, ¿a qué fase se refiere? Yo que ya lo conozco y o ustedes que ya lo revisamos, recuerden que la fase 2 es donde es la acción. Es aquí donde se realizan cosas. Entonces yo ya sé que corresponde a la fase 2, que sería la acción. Entonces, si me dan de opciones, opción A, acción, opción B, intervención, opción C, planeación, la opción correcta pues sería la opción A. Y si me dicen específicamente a qué momento corresponde que está elaborando ya el cartel, aquí tendría que decir, ok, me están hablando del campo formativo de lenguajes. ¿Cuál es la metodología que le corresponde? Ah, ya me acordé. De esta metodología tiene tres fases, pero eso no me lo están preguntando. Me están preguntando por el momento. ¿En qué momento me habla de que está elaborando cosas? Y me van a dar opciones. Yo me voy a guiar por las opciones. En el examen se tienen que guiar por las opciones. Tampoco es de que se van a romper la cabeza pensando o imaginando de cuál se trata, sino que van a tener que elegir de las opciones que les están mostrando. Entonces, por ejemplo, les van a poner integración, momento integración o momento 8 integración. Les van a poner momento 3 planificación. Y momento 5 comprensión y producción. Desde ahí yo ya sé que se está elaborando un producto, que se está elaborando un cartel. Por lo cual yo digo, momento 8 eso yo me acuerdo que era otra cosa. Momento 3 apenas se está organizando. Momento 5 es ahí donde lo está elaborando porque dice que lo está produciendo. Entonces ese es el momento correcto. Hay algunas veces que les van a mezclar de la misma metodología las fases y los momentos, pero también va a haber preguntas donde les digan fases de otras metodologías que no corresponden a la que les están preguntando. Por ejemplo, si les mencionaran acerca de esto mismo y les dicen opción A, identificación, opción A, identificación, opción B, presentación de los resultados de indagación, aplicación. Y opción C, el
comprensión y producción. Ustedes, la respuesta que tendrían que seleccionar sería de igual forma esta, pero identifican que a lo mejor tal fase o tal momento que les mencionaron dicen, a ver, me están hablando de lenguajes. Este momento no o esta fase no corresponde a la metodología recomendada para lenguajes. Esta fase que me están dando como opción pertenece a ética, naturaleza y sociedades o pertenece a de lo humano y lo comunitario. Entonces, esta la descarto. Van a haber opciones que ustedes pueden identificar y decir, esto no corresponde al campo formativo que me están mencionando, ni a lo que está realizando el alumno, de acuerdo al reactivo, de acuerdo al caso. Entonces, no es una opción que yo pueda seleccionar, esa la descarto. Entonces van a ver así diferentes mezclas que les puedan ustedes mostrar y tienen que identificar si corresponde a su metodología y se relaciona pues con el campo formativo del que les están hablando. Entonces, dentro de esto les mencionaba, pues ustedes recuerden, lenguajes le pertenece a aprendizaje basado en proyectos comunitarios, tiene tres fases, hay que aprendérnoslas, esta sí es importante, por lo menos recordar las tres fases. Y los momentos, pues eso va a ser a lo mejor un poco más complicado de memorizar o de recordar, pero también es importante que le den un repaso y que cuando vean la pregunta, pues puedan identificar por lo menos que se trataba de esta metodología. Y ya nada más recordar, pues más o menos a qué corresponde, a qué momento. En el caso eh, de la siguiente metodología, de saberes y pensamiento científico, va a tener 5 fases. Las demás son más sencillas porque solamente tienen 5, tienen 6 y son más fáciles de recordar. Todas son fases. Entonces, tiene fase uno, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5. El saberes y pensamiento científico, el aprendizaje basado en indagación STEAM, que esa es su metodología. Tiene en la fase uno la introducción al tema, la fase 2 diseño de la investigación. La fase 3 organización y estructuración. La fase 4 presentación de los resultados o aplicación. Y la fase 5 la metacognición. Es un poco más sencillo de recordar estos pasos y también, si les mencionan, el maestro está trabajando con el campo formativo de saberes y pensamiento científico, desde ahí ya saben de qué metodología les están hablando. Ahora habría que identificar qué es lo que quieren. Es aquí donde el alumno comprende en qué consistió todo el proyecto, se le da la retroalimentación y se prepara para futuros proyectos y también se le puede dar continuidad al que ya estaba realizando. Entonces aquí, ¿a qué fase se referiría? En este caso sería la fase 5 en esa parte de metacognición, donde ya terminó con ese proyecto, donde se está haciendo la retroalimentación y donde el alumno se da cuenta de qué cosas aprendió, qué cosas hizo bien, qué cosas hicieron bien todos y de qué manera pueden mejorar en próximos proyectos. Entonces, de esa forma, pues ustedes van a entender con sus propias palabras a qué se refiere cada una de las fases. Después sigue ética, naturaleza y sociedades, que tiene que ver con el aprendizaje basado en problemas. Aquí tiene 6 fases. El primero se llama presentemos, el segundo recolectemos, el tercero formulemos el problema, organicemos la experiencia el cuarto, el quinto vivamos la experiencia y el número 6 resultados y análisis. De igual forma, más o menos la estructura que tienen todas las metodologías es que al inicio siempre se hace la identificación de un problema, de un tema o sobre lo que se quiere trabajar. Al final siempre va a venir la retroalimentación, donde se identifican en qué cosas se pueden mejorar, si se le va a dar seguimiento al proyecto o para futuros proyectos, así como también
que el alumno pues tenga esta parte de la metacognición y puedan pues identificar qué aprendieron, qué hallazgos se dieron y sobre próximos incluso problemas que se pueden abordar o que se identificaron al momento pues de desarrollar este proyecto. Entonces, eso es lo que contempla más o menos cada una de las metodologías. Siempre al inicio son identificar problema y el conocimiento previo que tengo, bueno, que el alumno tiene para poder atender ese problema. Y después ya viene una parte de investigación en el caso de saberes y pensamiento científico, pues tiene que ver con esta parte de la experimentación. En el caso de el aprendizaje basado en problemas, pues son casos que pueden ser casos reales, casos de una problemática de la comunidad y que al alumno pues se le dé el contexto completo y formule posibles soluciones, pero puede ser solamente de manera teórica, puede ser nada más que cree a lo mejor un informe, un resumen, que él sugiera cosas, pero no tener a lo mejor una aplicación, pero si se puede, pues también se debe de hacer. Recuerden que entre mejor sean las actividades prácticas para el alumno, pues de mejor manera aprende. Y por último tenemos de lo humano y lo comunitario, que va a tener el aprendizaje servicio. Aquí tiene 5 fases. El punto de partida o punto de inicio, déjenme ver aquí porque se movió. Punto de partida o punto de inicio, lo que sé y lo que quiero saber, organicemos las actividades, creatividad en marcha y compartimos y evaluamos lo aprendido. Como les menciono, la mayoría de estas metodologías tiene como que esa misma lógica. Al inicio se aborda sobre qué proyecto, cuál es el interés, cuál es el problema, cuál es la necesidad que se va a atender y al final pues se concluye, se evalúa el proyecto, se evalúa la participación de cada uno, se identifican más problemas o si se les va, si se alcanzaron los objetivos del proyecto, si se va a continuar con el proyecto. Eso es lo que por lo regular en la mayoría de estas se presenta al inicio. Por ejemplo, aquí plantea la reflexión inicial. Aquí de igual forma identifican problemas, identifican cuál es su conocimiento previo. Resultados y análisis, otra vez se retoma el problema inicial, los hallazgos, construcción de acuerdos, los aprendizajes obtenidos, si se va a hacer la divulgación o continuidad del proyecto. Y pues absolutamente les digo, esta parte de inicio de todas las metodologías tienen esa lógica. La parte intermedia es ahí donde cambia. Y estas metodologías lo tienen dentro de la guía de estudio. Ahí yo se las resumí. Ahí se las resumí, les puse las fases, en qué consiste, cómo pueden identificar de qué metodología les están hablando, qué es lo que tiene que hacer el alumno, qué es lo que tiene que hacer el docente. Ustedes pues eso lo pueden revisar en su guía, pero les comento pues eso es lo principal respecto a las metodologías, a los campos formativos. Del plan de estudios 2022 tiene el programa sintético, el programa analítico, los campos formativos, los ejes articuladores y de los campos formativos pues estas metodologías. Entonces, pues eso sería lo que revisaríamos el día de hoy o lo que vimos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana para dar continuidad todavía a esto. Como les comento, pues lo vamos a estar haciendo poco a poco porque es un poco extenso este tema. Y pues nos vemos el día de mañana. No sé si tengan alguna duda ahorita, alguna pregunta. Si la tienen, pues díganmela para de una vez resolvérsela. Y si no, pues lo dejamos para el día de mañana. Les digo, pues vamos a seguir trabajando sobre lo mismo. Todo bien, profe. Bueno, conmigo todo bien. Nos vemos Ok, mañana. sí. Gracias. De nada. Y recuerden que en el enlace que ustedes tienen en la descripción del grupo, van a tener ahí el acceso a todos los materiales que yo les he compartido.
Estos materiales ya se encuentran en la carpeta. Déjenme, ¿dónde está? Ok. En pantalla, ustedes están, déjenme cierro esto. Ustedes ya tienen acceso a un menú. En este menú, ustedes en este menú tienen acceso a todo. De nada, hasta luego, Ana. Los que ya se quieran desconectar lo pueden hacer, los que no, pues quédense. Les explico, si ya lo conocen, digo, ya algunos lo conocen, entonces ya no es necesario que se queden, pero los que quieran saber, recuerden que en este menú tienen acceso a todo lo que les vaya yo compartiendo o lo que les he compartido, las cosas importantes para este momento que se siguen utilizando, que se van a utilizar. Hasta abajo de este menú tienen el acuerdo de educación media superior, esto porque les comparto el mismo enlace. Entonces, si ustedes no van para media superior, ignórenlo. El acuerdo de educación básica, hubieron cambios en las fechas del proceso. Recuerden que se recorrió la apreciación, la entrega de resultados individuales y el listado nominal, las fechas en que se entrega. Si se agregó un adendum, entonces tienen el acuerdo original y el adendum de ese acuerdo, las correcciones. Tienen las convocatorias, de igual forma tienen las convocatorias para educación básica y para educación media superior, están separadas por carpetas. De los cursos obligatorios, esto es algo que también les voy a agregar. Ustedes tienen aquí el acceso a donde pueden descargar los materiales del curso obligatorio de educación básica o pueden descargar, a quien corresponda, el material de los cursos obligatorios de educación media superior. Este es un archivo comprimido que lo tienen que descargar, lo tienen que descomprimir con un programa que es WinRAR, WinZip o el que tengan en su computadora, o si no tienen ninguno, pues lo van a instalar. Y una vez que lo descargan, ustedes lo van a ver por carpetas. Este material no se puede obtener. Recuerdan que cuando termine su periodo del curso, ya no pueden volver a revisar el curso, la información, pero como yo hice la captura de pantalla, descarga de videos, descarga de archivos, lo pude, digamos, rescatar el curso y ustedes pues tienen acceso a él todo el tiempo que quieran y si les sirve lo descargan y si consideran que no es relevante para ustedes, pues no lo descarguen, no es necesario. Y quienes estén en periodo de curso, pues lo pueden revisar directamente en la plataforma original. Es más, digamos, es más cómodo porque pues es la página web y a lo mejor aquí en las capturas se redujo el tamaño, se redujo la calidad y pues es diferente la navegación. ¿Qué otra cosa tienen? Tienen las sesiones grabadas o las que vamos haciendo de educación media superior y de educación básica. Creo que no faltaba ninguna, creo, más que esta, que la voy a subir. También encuentran las guías oficiales de estudio, las actualizadas, ya las actualicé, también tanto las de educación básica como la de educación media superior. Tienen la bibliografía oficial ya. Ustedes en estas guías de estudio traen un enlace para descargar la bibliografía. Si a ustedes se les complica descargarlo, ya lo pueden ver directamente aquí. Nada más se meten a educación básica y van a buscar la carpeta que corresponda a su nivel o asignatura que les corresponda. Por ejemplo, en el caso de primaria sería y ya ver los documentos que trae la bibliografía para primaria. Entonces ya ustedes no es necesario que vuelvan a descargar doble vez la bibliografía de la guía de estudio. La guía de estudios pues sí la tienen que revisar porque pues aquí les explican qué es lo que queda del proceso o qué cosas han hecho y pues los tipos de reactivos que van a tener en su examen. Pero aquí, por ejemplo, trae un enlace. ¿Dónde está? Aquí está el enlace donde se descarga la bibliografía, pero como les menciono, ya no es necesario que ustedes la descargan porque yo ya se las compartí
en Google Drive. Lo que sí, pues revisen lo demás de la guía y después métanse al enlace de la bibliografía. Material de estudio, todas las diapositivas, todos los documentos originales, todo el material que les he ido compartiendo poco a poco en las sesiones. Las calculadoras de igual forma las pueden descargar. Son las que compartió UCICAM, tanto para educación básica como para educación media superior. También es un archivo comprimido. El enlace para las reuniones en Zoom lo tienen aquí. Yo en algunos momentos, por ejemplo, o no estoy en el celular conectado, ya estoy en reunión y yo ya no hago caso a mi celular o estoy en clases y a veces no les puedo contestar, entonces por eso acostumbro a dejar todo aquí. Ya nada más si en algún momento perdieron en el chat, si en algún momento lo mandé o lo mando, pierden el enlace de la sesión. En la descripción del grupo está este enlace que lleva a este menú y ya nada más tendrían que entrar desde aquí. Y obviamente pues nada más va a permitirles entrar cuando sea horario de las reuniones. Programa para descomprimir archivos si no tienen ninguno en su computadora. Aquí yo les habilité el enlace para que puedan instalar WinRAR. Lo descargan, esperan a que se descarga, lo instalan en su computadora y ya van a poder descomprimir archivos .rar. Pero esto nada más aplica para computadoras Windows. Y la guía de estudio. Ahorita ustedes ya, si acceden aquí, van a ver dos opciones, educación básica y educación media superior. La guía de educación media superior en un ratito más la voy a subir porque todavía no necesito subir la nueva, la actualizada, la que ya está completa, pero la de educación básica ya les había comentado que ya la tenían y ya la pueden revisar, ya la pueden descargar y la pueden imprimir. Recuerden que una vez que terminemos de revisar los temas, ya nada más vamos a trabajar con la pura guía de estudio. Entonces ustedes ya la pueden descargar, imprimir y estar estudiando con eso. Se pueden regresar a temas que no, donde no estuvieron o donde no vieron. También pueden adelantarse a temas que siguen más adelante y empezar a estudiar, pero como vamos en orden, les digo, en algún momento pues yo ya voy a llegar a ese tema y se los voy a volver a explicar. O si no lo habían comprendido cuando lo leyeron con ese material, pues ya cuando se los explique a lo mejor queda más claro o ya queda claro y ya no van a tener ustedes problema. Pero les digo, la guía les sirve para poder adelantarse, para poder revisar la información donde no entraron y de todas formas, pues vamos a seguir trabajando con eso. Entonces, pues eso sería todo. Les digo, para los de educación básica ya se pueden desconectar. Me quedo con los de educación media superior. Y pues también gracias a ustedes. Descansen. Nos vemos mañana.